Muy bien, en la semana número 7 con los alumnos de cuarto y secundaria vamos a desarrollar el tema vertiente del Pacífico en geografía física. Lo primero que hay que entender cuando uno habla de la vertiente del Pacífico es lo siguiente. A ver, vamos a ir por acá. Vertiente o cuenca. Esa es una de las primeras cosas que normalmente se suele confundir mucho en el tema de geografía. ¿Estamos ante una vertiente o estamos ante una cuenca? ¿Ante qué estamos, profesor? ¿Vertiente o cuenca? ¿No? ¿Y cuál es el propósito de esta sesión de clase? El propósito es reconocer las características más importantes de la vertiente del Pacífico. Es el propósito o el objetivo de la sesión. Reconocer las características más importantes de lo que es la vertiente del Pacífico. Bueno, vamos a ir por acá y tenemos justamente la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenca y una vertiente hidrográfica? Esa es la pregunta inicial. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenca y una vertiente hidrográfica? ¿No? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es explicar qué es una cuenca. Entonces vamos a colocar por acá el mar peruano. Todo esto es el mar de Grau, el mar peruano. Y vamos a colocar por acá los puntos más altos que tiene el Perú, que tranquilamente pueden ser montañas o nevados, ¿no? Las zonas de cordilleras. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Ya está. Muy bien. Y vamos a colocar por acá una corriente de agua, ¿no? Esto es una corriente de agua. Ya está. ¿Mm? Esta corriente de agua nace por acá, que debe haber una laguna. Ya está. Esta corriente de agua en geografía recibe un nombre y se le llama río, ¿no? A veces te preguntan, ¿qué es un río? Tú respondes, un río es una corriente de agua. Nada más, una corriente de agua. Eso es todo, ¿no? Entonces, esta imagen representa una corriente de agua. Vamos a ir por acá. ¿Ya? Vamos a ponerle otro color. Esto es una corriente de agua, esto es un río. Ahora, profesor, recuerde que nosotros lo que queremos explicar es qué cosa es una cuenca, en qué consiste una cuenca. Bueno, una cuenca nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Por acá. Esto es una cuenca. Lo que yo acabo de encerrar es el nombre de cuenca. Profesor, ¿qué es una cuenca? La cuenca entonces lo podemos definir como, por acá, cuenca. Lo podemos definir como un territorio, porque yo acabo de encerrar un territorio o área, ¿no? Territorio o área, por donde, como se puede ver en la imagen, por donde se moviliza un río, nada más. Eso es una cuenca. Es un territorio o un área geográfica, ¿no? Por donde se moviliza un río. Ahora, cuando un río se moviliza desde que nace hasta su desembocadura, este río también lo hace acompañado de afluentes. Recuerda eso, ¿ah? Un río cuando se moviliza lo hace acompañado de afluentes. ¿Qué son afluentes? Son ríos secundarios. Todos los ríos secundarios que se unen para formar un río principal, ¿no? Hay muchos ríos secundarios que se pueden unir y terminan formando un río principal que recorre un territorio o área hasta su desembocadura, que por lo general es dentro o fuera, en este caso el océano, ¿no? Cuando desemboca fuera es exorreico, cuando desemboca dentro del territorio se llama endorreico. Ahí está entonces, ¿no? Justamente. ¿Ya? Entonces, eso es una cuenca. Una cuenca es un territorio, un área, un espacio por donde se moviliza un río, ¿no? Y recuerda que un río principal
siempre está acompañado de sus afluentes. Pero entonces, ¿qué cosa es una vertiente? Una vertiente, entonces, va a ser un conjunto de cuencas, ¿ya? Una vertiente es algo más grande, ¿no? Pero ¿cuál es lo principal de una vertiente? Una vertiente, entonces, lo podemos definir como un conjunto de cuencas que nacen y desembocan en el mismo lugar, ¿no? Eso es una vertiente. Conjunto de cuencas que nacen y desembocan en el mismo lugar. Por ejemplo, por acá yo voy a dibujar otro río, ¿no? Vamos a poner acá otro río. Acá hay otro río, acá hay otro río y acá hay otro río. Todos estos ríos desembocan en el Pacífico. Todos estos ríos tranquilamente pueden ser llamados parte de la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Por qué, profesor? Yo estoy colocando acá varios ríos, ¿no? Y veo que todos esos ríos están desembocando en el Océano Pacífico. Entonces, ¿cómo puedo llamar a esto? La vertiente hidrográfica del Pacífico. Porque recuerda que una vertiente es un conjunto de cuencas. ¿Qué era la cuenca? Territorio por donde se mueve un río, ¿no? Entonces, profesor, en una vertiente vamos a encontrar muchas cuencas. Y obviamente vamos a encontrar muchos ríos, ¿no? Pero tiene algo en común. ¿Qué cosa? Que desemboca en un mismo lugar. En este caso, desembocan en el Pacífico. Por eso en el Perú hay tres grandes vertientes. La vertiente del Pacífico, que son todos los ríos que desembocan ahí, la vertiente del Atlántico, que son todos los ríos que desembocan en ese océano, y la vertiente de la Hoya del Titicaca, que son ríos con recorrido más extenso que desembocan en el lago Titicaca, ¿no? Tres grandes sistemas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la sesión del día de hoy es básicamente un tipo de vertiente. ¿Qué vertiente vamos a ver en esta sesión de clase? Nosotros vamos a empezar por la vertiente del Pacífico, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta sesión de clase. Entonces voy a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte para empezar a analizar la famosa vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien, tenemos acá lo siguiente, justamente lo que te menciono, ¿no? La primera imagen corresponde a lo que es una cuenca hidrográfica, ¿no? Territorio o área por donde se moviliza un río, ¿no? Y ahí tú ves el río principal, lo voy a colocar acá para que se pueda notar. Acá vemos el río principal, ¿no? Recuerda que los ríos por lo general nacen en las partes más altas, son de dos orígenes, ¿no? Producto de las lluvias y producto de los glaciares. Entonces, el recorrido del río se denomina curso, ¿no? Curso alto, curso medio, curso bajo. La desembocadura del río, ahí está. Pero el río nunca va acompañado solo, va acompañado de afluentes o ríos secundarios, ¿no? Ahí está. Entonces, el territorio o área por donde recorre un río, ¿qué cosa es? Una cuenca. Pero si yo tengo varias cuencas, entonces ya sería una vertiente, ¿no? Si yo tengo varias cuencas, ya sería una vertiente. Todas estas tienen algo en común. Desembocan en el Océano Pacífico. Por eso se llama vertiente del Pacífico, ¿no? Que son el conjunto de cuencas. Obviamente, recuerda que una cuenca está formada por muchos ríos que desembocan justamente sus aguas en este océano. ¿Y dónde nacen los ríos de esta vertiente? Nacen en la zona occidental de la cordillera de los Andes, ¿no? Esta es la cordillera de los Andes y tenemos para acá la zona occidental y tenemos para acá la zona oriental o el este, ¿no? Los ríos que nosotros vamos a ver son los ríos de la zona occidental, porque los de la zona oriental son los que desembocan en el Atlántico, ¿no? Sin embargo, el río más importante ahí es el Amazonas, por eso también se le llama vertiente del Amazonas. Algunos libros le dicen vertiente del Atlántico. Y acá tenemos la vertiente del Titicaca, ¿no? Porque está conformado por todos los ríos que desembocan en dónde? En este lago, ¿no? En el lago Titicaca. Ahí está. Muy bien, entonces en el Perú tenemos tres grandes sistemas de vertientes y también sabemos lo que es una cuenca. Vamos a dejarlo por ahí esta primera parte inicial y nos vamos a ir a conocer lo que tenemos por acá. Justamente vamos a empezar con la vertiente del Pacífico,
¿Ya? Y, a ver, me escribe en el chat, buenos días Ruiz González, buenos días Jimena Gil. A ver, entonces vamos a dejarlo para un voluntario. Voluntario o voluntaria que quiera empezar a sumar su primer punto en esta sesión de clase. Vertiente del Pacífico, te escuchamos, Valerie Paredes Guamán. Es el sector hidrográfico formado por el declive occidental de la cordillera de los Andes, donde se desplazan un conjunto de ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Características generales. Los ríos de esta vertiente representan el 1,8% del recurso hídrico del Perú. Esta vertiente presenta gran cantidad de obras hidráulicas que tienen fines agrícolas y poblacionales. Cubre un 21,7% del territorio peruano y está integrado por 53 cuencas hidrográficas según el MINIGRI. Según la Autoridad Nacional del Agua, ANA, indica que la vertiente del Pacífico presenta 62 cuencas hidrográficas y a nivel nacional son 159 cuencas. Muy bien, Paredes, entonces vamos a ir por acá. Vertiente del Pacífico nos dice, profesor, que vendrá a ser un sector hidrográfico, ¿no? La palabra hidro, agua, grafía, estudio de las aguas que desembocan en este océano. Recuerda entonces que la gran cantidad de ríos nacen en la cordillera de los Andes. ¿Pero qué parte de la cordillera? La parte occidental, ¿no? Por eso que las zonas de cordilleras, las zonas de montañas, tienen una característica importante. Por acá lo voy a colocar. Toda zona de cordillera o toda zona de montaña tiene como característica ser divisoria de aguas. ¿Ya? Es una característica fundamental. Son divisoria de aguas. Unas se van hacia el occidente, otras se van hacia el oriente. Bueno, dice se desplaza un conjunto de ríos que desembocan en el Pacífico. Eso también es correcto. Dice características generales. Los ríos de esta vertiente representan el 1,8% del recurso hídrico del Perú. ¿Ya? Los ríos de esta vertiente. ¿De qué vertiente? La vertiente del Pacífico. ¿Ya? Representan el 1,8% del recurso hídrico del Perú. ¿Qué significa eso, profesor? Que contienen el 1,8% del total de agua que tenemos en nuestro territorio. Recuerde que los ríos trasladan agua dulce, y el agua dulce es apta para el consumo humano, ¿no? Y al ser apta para el consumo humano debe ser aprovechada de una forma eficiente y sobre todo sostenible. No solamente aprovecharlo para esta generación, sino pensar en las subsiguientes generaciones. Bueno, esta vertiente presenta una gran cantidad de obras hidráulicas. Claro, si hay presencia de ríos, tienen que haber obras. Obras hidráulicas son todas aquellas construcciones que hace el hombre para aprovechar de una manera adecuada este recurso hídrico, ¿no? ¿Aprovecharlo en qué, profesor? Aprovecharlo en la agricultura, aprovecharlo en las pampas, como las de Olmos, en Lambayeque, para la agricultura intensiva de espárrago, aprovecharlo en las de Imperial, en Cañete, para el algodón, ¿no? O en las poblaciones, en los valles, ¿no? Agua que la utilizamos todos nosotros. Abres el caño, ¿y dónde viene esa agua? ¿Del cielo? No. Esa agua es procesada en la atarjea, pero las atarjeas funcionan a partir de los ríos. Si no hay ríos, no hay agua para ti, ni para mí, ni para todo Lima, ni para todo el Perú. Es importante cuidar el recurso hídrico. Bueno, cubre un 21%, 21,7% del territorio peruano y está integrado por 53 cuencas. Recuerda lo que te había dicho, ¿no? Una cuenca es un territorio por donde discurre o se moviliza un río. Si hay 53 cuencas, es porque hay 53 grandes ríos. Grandes ríos, ¿ah? Grandes. Porque recuerda que un río principal tiene sus afluentes. Sus afluentes. ¿Qué es afluente? Es un río secundario que alimenta obviamente a uno principal. Hay 53 cuencas, 53 grandes ríos. Río Chillón, Río Rima, Río Santa, Río Tumbes, Río Sarunilla, Río Chancay, etc., ¿no? Río Guaura, Río Supe, ¿no? Río Cañete, Río Imperial, Río Mala, ¿no? Río Caplina, etc., ¿no? Bueno, según el Minagri,
Pregunta, manitos arriba o en el chat. ¿Qué significa la palabra minagri? Minagri, ¿qué significa minagri? Minagri, minagri, alguien por ahí, voluntario que quiera ganar un punto en participación oral. ¿Qué significa las siglas minagri? Minagri, siglas minagri, minagri, nadie, en el chat, nadie, en el chat, mano levantada, se va la pregunta. Minagri, muy bien, Berríos, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Lo que normalmente se conoce como el Ministerio de Agricultura. Correcto, Eric Berríos, ahí está. Entonces sumó su primer punto. Ahí está. La Leshka, también la Leshka se hizo presente con su comentario. Listo. Muy bien, entonces tenemos acá la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Según el Minagri, ¿ya? Según datos del Ministerio de Agricultura. Bueno, según la Autoridad Nacional del Agua, ANA, indica que la vertiente del Pacífico presenta 62 cuencas hidrográficas, ¿no? Esto es otro que hay que tomar en cuenta. La Autoridad Nacional del Agua, 62, mira, de 53 a 62 cuencas hidrográficas. Y a nivel nacional son 159. Profesor, ¿por qué hay tanta diferencia entre un dato y otro dato? Bueno, depende de la autoridad, pues. Para el Ministerio de Agricultura toma en cuenta solo 53 cuencas, que de repente son aptas para desarrollar agricultura. Pero la Autoridad Nacional del Agua toma en cuenta todas, las que son aptas y las que no son aptas. Por eso te habla de 62 cuencas hidrográficas, ¿no? Eso hay que tener presente, mis estimados chiquilines de cuarto de secundaria. Muy bien, entonces vamos a dejarlo por acá y avanzamos. La mayoría de ríos presentan una característica importante. ¿Qué característica? Eso lo voy a ver acá. Vamos a explicarlo punto por punto, pero vamos a darle la posibilidad a que alguien se siga ganando su punto en esta clase. Manito levantada, un voluntario o voluntaria que desea ganar otro punto en su participación oral. Cualquiera. Muy bien, Valery Paredes, Guamán, te escuchamos. Uno, nace en la cadena occidental de los Andes. Su origen es glacio pluvial, es decir, se alimenta de deshielo y lluvias. Cadena occidental de los Andes. 2. Son de curso corto y accidentado, por lo cual son torrentosos, formando cañones que tienen importancia energética. Curso medio, alta erosión y formación de cañones, centrales hidroeléctricas. Curso alto, naciente, presencia de glaciares. Curso bajo, valles, zona agrícola y urbana. Muy bien, correcto, Valery. Entonces nos vamos a ir acá. Paredes. A ver, profesor, una característica importante de estos ríos es que nacen en la cadena occidental, ¿ya? Entonces la vertiente, los ríos de la vertiente del Pacífico nacen en la parte occidental de los Andes, ¿no? Cuando digo Andes me refiero a la cordillera de los Andes, ¿ah? Que como he mencionado, está integrado por nevados, montañas y puntos altos. Eso es importante. Bueno, el origen de estos ríos es, profesor, glacio-pluvial, ¿ya? Quiere decir que nacen en glaciares o también nacen producto de las lluvias, ¿ya? Eso es importante. Justamente acá tenemos esa imagen, ¿no? Vamos a retroceder un poco para explicar eso justamente. Ahí está, ¿no? Cadena occidental y nacen a partir de las lluvias o a partir de los glaciares. Y a partir de esto se forman unas lagunas donde se originan estos ríos. Por ejemplo, el río Chillón nace en la laguna Chuchún, la laguna de las 7 colores, ¿no? Que está en Canta. ¿Ya? Ahí está justamente el recorrido de un río, desde su curso alto, su curso medio y su curso bajo. Ahí están los 3 cursos. Curso alto, curso medio y curso bajo. ¿Cómo se llama el recorrido de un río? Curso, ¿ah? Te debes olvidar. ¿Dónde el río tiene mayor fuerza? En su curso alto, ¿ya? Y dónde la pierde, obviamente en su curso bajo, donde va a desembocar. ¿Qué más tenemos?
Los ríos de esta parte, de la vertiente del Pacífico, son de curso corto, no son tan extensos, pero sí son muy accidentados. ¿Qué significa accidentados? Es el relieve que forman en su desarrollo, ¿no? En su recorrido forman un relieve. Mira, acá está. ¿Esto qué cosa es? Es un accidente geográfico. Pueden formar cañones, pueden formar valles, ¿ya? Entonces, curso corto y muy accidentado, ¿no? Un cañón muy importante es el cañón del Pato, por ejemplo, ¿no? El cañón del Pato formado por el río Santa, formado por erosión. Cuando el río recorre esto, está erosionando el relieve. Y la erosión de un río se llama erosión fluvial, con F. ¿Ya? Erosión fluvial forma un cañón como el del Pato. La pregunta es, ¿el cañón del Pato en qué departamento queda? Manito levantada para que puedas llegar a 20. Cañón del Pato. Cañón del Pato. ¿En qué departamento queda el Cañón del Pato? Valery Paredes Guamán, te escucho. Santiago de Surco. En Surco no, en Lima no está el Cañón del Pato, ¿ah? En el chat. Departamento. Me escribe en el chat, pero eso no es un departamento. ¿En qué departamento es la pregunta? Bien sencillo. Cañón del Pato, ¿en qué departamento queda? ¿No? Ustedes seguro ponen en internet Cañón del Pato y le bota un nombre y me dicen eso, pero tienen que procesar. ¿Qué departamento es? Muy bien, Berríos, así es, queda en el departamento de Ancash, ¿no? El Cañón del Pato es típico del departamento de Ancash, ¿ya? Es un cañón típico de esa zona. Entonces, por ejemplo, profesor, ese cañón ha sido formado por el recorrido de un río, en este caso por la erosión fluvial, ¿ya? Con F. Muy bien, justamente tenemos acá el curso medio, ¿no? El curso medio es la parte medular del recorrido de un río. Pues se llama medio, medular, esto de acá, ¿ya? Es el curso alto es donde nace el río, el curso bajo es donde prácticamente desemboca o termina, y el curso medio es donde presenta mayor fuerza erosiva, ¿no? Acá desgasta mayormente el relieve y forma los cañones. Y los cañones, que son estos, van a ser aprovechados por el hombre para construir centrales hidroeléctricas, que aprovechan justamente la fuerza del río, la fuerza de la caída del río, para generar energía eléctrica. ¿Ya? Ahí está. Bueno, curso alto es la naciente, donde hay presencia de glaciares, y el curso bajo son valles, ¿no? De zona agrícola y urbana. ¿Ya? Curso bajo, valle de zona agrícola y urbana. Listo, ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, profesor, y la gente que vive cerca, por ejemplo, profesor, al RIMAC, viven acá, pues, en el curso bajo, ¿no? Zona urbana. El río RIMAC, el río histórico que seguramente alguna vez has pasado por ahí en el centro de Lima, genera una zona urbana, ¿no? El distrito del RIMAC, zona urbana. Pero en sí todo ello forma parte de un valle, ¿no? Curso bajo. Lo interesante sería ir donde nace el río Rímac, que te va a sorprender, ¿ah? El agua del río Rímac llega al centro de Lima en calidad de sucia, pero cuando nace tiene una pureza única, ¿no? Es agua prácticamente que las puedes consumir. ¿Y dónde están sus orígenes? En la zona de San Mateo, muy cerca a Guarochirí por la carretera central, ¿ya? Bueno, vamos a seguir por acá y tenemos este esquema. Vamos a ver acá otras 4 características de lo que es justamente un río. A ver, un voluntario, voluntaria para que me lea fuerte y claro. ¿Ya? Y siga sumando su puntito. Muy bien, Valery Paredes Guamán, te escuchamos. Los ríos de la vertiente se desplazan de este a oeste en sentido transversal a la costa recorriendo de la región andina hacia la costa. 4. Son los ríos poco caudalosos debido a la escasez de precipitación en la vertiente occidental de los Andes. Las represas se construyen en la cuenca alta de los ríos para almacenar agua en época de lluvia, que es aprovechada luego en la época de estiaje de los ríos. Perfecto, señorita Paredes.
Eso merece por acá un punto. Muy bien, Paredes. En el chat también me ha escrito. A ver, vamos a ver. Muy bien, Paredes, también usted también. Y Kichis, profesor, ingresé a las 18. Gracias, Kichis, por la referencia. El alumno Kichis, ¿no? Yo le había puesto falta. Ingresé y me da la hora todavía. Eso es importante, ¿ah? Muy bien, Kichis. ¿Ya? 18. Muy bien, entonces, profesor, en el punto número 3, los ríos de la vertiente se desplazan de este a oeste. ¿Qué significa este a oeste? Que es un recorrido transversal, ¿no? Los ríos, profesor, ¿cómo es eso de este a oeste? En sentido transversal. Lo que sucede es que si tú tienes acá la parte de la cadena occidental andina, es decir, la zona de montañas, la zona de cordilleras, ¿no? Esta zona de montañas, zona de cordilleras, ahí está. Los ríos nacen en esta zona, en las partes altas, en los nevados, y su recorrido siempre es en dirección hacia el Pacífico, ¿no? Ese es su recorrido, en dirección hacia el Pacífico. Ahora tú piensas, razona, ¿tú vas a poder navegar estos ríos? ¿Tú vas a poder subirte a un botecito como en los ríos de la Amazonía y vas a poder navegar? Tú vas a poder subirte a una canoa y vas a poder navegar todo el recorrido del río. ¿Tú qué crees? ¿Se pueden navegar estos ríos en una canoa, en un botecito? Por ejemplo, a veces tú te vas a la Amazonía y te ofrecen navegar, ¿no? El Amazonas, y tú estás ahí placenteramente navegando, viendo el paisaje. ¿Tú podrás navegar estos ríos de la vertiente del Pacífico? A ver, razona, piensa, ¿qué dices? Te leo, te escucho. En el chat o levanta la manita. Aprovecha para llegar a 20, ¿ah? Quedan pocas semanas para que acabe el año escolar. Te va a ayudar a subir tu nota, si es que por ahí has tenido algunos inconvenientes, la participación oral. ¿Tú qué crees? ¿Son navegables? ¿No son navegables? ¿Qué dices? Sí, no, y sobre todo, ¿por qué no? ¿Por qué me dices esa respuesta? A ver, de la Cruz. Ah, ya, por eso yo entré después de la lista, por la decidencia. Por mi internet, ya, listo, ok, de la Cruz, muchas gracias. Ahorita te pongo en esa asistencia. A ver, la pregunta es, ¿los ríos de la vertiente del Pacífico son navegables? ¿Tú qué dices? Sí, ¿no? ¿Se pueden navegar? ¿No se pueden navegar? ¿Puedo subir en un bote, una canoa y navegarlos con facilidad? A ver, me escribe por acá. Algunos sí, otros factores geográficos, otros por factores geográficos no. Claro. Bueno, en su mayoría no son navegables, a excepción de uno o de dos, ¿no? Pero la gran mayoría de estos ríos no son navegables, ¿ya? La gran mayoría no se puede navegar. ¿Por qué no se puede navegar? Porque si tú intentas navegarlos, te vas a encontrar con esto, pues, con un relieve bastante complicado, ¿no? Recuerda que forman accidentes geográficos. Entonces va a ser imposible porque vas a chocar con cañones, vas a chocar con estribaciones, con valles, va a ser difícil, ¿ya? Además, un dato importante es que estos ríos son poco caudalosos. ¿Qué significa poco caudalosos? No tienen abundante agua que permite el traslado, pues. ¿Por qué, profesor? Recuerda que en la costa no existen mucho las precipitaciones. Es más, en Lima no hay lluvia, lo que hay es llovizna, ¿no? Poco caudalosos. No son ríos que trasladen abundante volumen o caudal, ¿no? Abundante agua, ¿ya? Debido a que la costa no se caracteriza por las precipitaciones. Justamente algo que es importante en la vertiente es la construcción de represas. Una represa no es una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica aprovecha la caída del río para generar luz o electricidad en este caso. La represa más bien es una forma de almacenar el agua, ¿no? Como el agua es un bien valioso, es un bien escaso, y en la costa más todavía porque son pocos caudalosos estos ríos, se decide construir represas en las cuencas altas, ¿no? Para en aquellos meses de lluvia, almacenar el agua y luego soltarlo en época de estiaje. ¿Qué significa estiaje? Cuando los ríos tienen muy poquísimo caudal, ¿no? Por eso es que hay momentos o hay temporadas en Lima incluso donde el agua no llega
en todas las horas, ¿no? Llega en algunos casos, en algunos distritos, en algunos lugares, tienen agua de manera racionada, ¿no? Solo por horas, no tienen todo el día. Y a pesar de eso, a pesar que el agua es un bien escaso, hay todavía mucha gente que malgasta el agua, ¿no? Que riegan la pista, riegan la vereda. Increíble, ¿ah? Increíble. Bueno, vamos a ver otra característica en el punto número 5. Tenemos acá justamente otro elemento y igual, una lectura para que sigan sumando su punto en participación. A ver, tenemos acá la Leshka Cadenillas. Te escuchamos, la Leshka. 5. Presentan un régimen regular. Su caudal varía notoriamente en el año, debido a la condición climática andina, lluvias de verano, crecidas diciembre y marzo, estiaje abril-noviembre, cordillera de los Andes, cadena occidental. En la imagen puede observar el río Tumbes, a la derecha una imagen de los manglares de Tumbes, en la zona de gran activo sureño. Periodo de crecida mayor caudal, periodo de estiaje menor caudal. Sus ríos no son navegables por su poco caudal. Irregularidad de su régimen y recursos torrentosos. El único río navegable en la vertiente del Pacífico es el Tumbes, debido a las condiciones de Muy bien, la Leshka. Ahí está su compañera, la Leshka Cadenillas. Entonces vamos a ir por acá. La señorita la Leshka. A ver, a ver. Muy bien, la Leshka. Explicamos esta parte. Característica número 5 nos dice que presentan un régimen irregular. Profe, ¿qué significa irregular? Es decir, que no todo el año van a presentar pues el mismo caudal, ¿ya? Recuerda que si yo menciono la palabra caudal, ¿ya? Recuerda que si yo menciono la palabra caudal, significa cantidad de agua. Caudal es sinónimo de cantidad de agua que traslada un río, ¿ya? Entonces, al ser un régimen irregular, ¿qué significa? Que la cantidad de agua de ese río no va a ser igual todo el año, pues. Va a depender de qué factores, de la lluvia básicamente. Cuando hay lluvia, experimenta una crecida el caudal, pero cuando no hay lluvia, experimenta un estiaje. ¿Qué es un estiaje? Una carencia de agua, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te vas a una zona de la sierra, te vas en el mes de diciembre y estás en febrero o marzo, son épocas de lluvia en la región de la Quechua, la Suni, la Puna, en la sierra del Perú, es época de lluvia. Ahí, obviamente, el caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico va a aumentar. Pero si tú te vas, por ejemplo, mañana o pasado, que estamos en noviembre, no va a haber lluvia en la sierra. Ahí vamos a encontrar una zona de estiaje. ¿Qué es estiaje? Un bajo caudal. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Y acá tenemos un periodo de crecida. Ya sabes qué crecida es de diciembre a marzo, ¿no? Por las lluvias. Acá va a ser difícil cruzar este río, muy complicado. Pero si tú vuelves a ir a este río en otra temporada, en abril, en mayo, en junio, mira, es mucho más fácil cruzarlo, ¿sí o no? Estiaje. Entonces, ¿eso qué se llama? Régimen irregular. Por eso que es difícil que sean navegables, pues. Por eso no son navegables, porque no presentan el mismo caudal todo el año. Y su curso, es decir, su recorrido, ¿no? Curso alto, curso medio, curso bajo, es torrentoso. Te vas a encontrar con relieves que dificultan la navegación. Sin embargo, como lo mencioné y también lo mencionó de ríos, existen algunos ríos que sí pueden ser navegables. En el caso de la vertiente del Pacífico, el único es el Tumbes, que a su vez es un río fronterizo, ¿no? En la zona con Ecuador. Es el único río que puede ser navegable. Y justamente por ser navegable, genera importante atractivo turístico. Esta zona que ves acá son manglares. Es vegetación típica de la zona de Tumbes. ¿Ya? Los manglares, vegetación típica de la zona de Tumbes. Muy bien, ahí está entonces. ¿Ya? Entonces vamos a ir por acá
Vamos a ir por acá. ¿Qué tenemos por acá? Lo siguiente. Característica número 7 que es igual de importante. Muy bien, otro voluntario, voluntaria para que igual siga sumando sus puntos en esta sesión. La Leshka Cadenillas. Tu opinión importa, la Leshka. Te escuchamos. 7. Los ríos tienen cuenca exorreica, desembocan en el mar, aunque algunos presentan cuenca arreica, es decir, no llegan a su desembocadura. Los ríos Ica y Piura son considerados arreicos en las vertientes del Pacífico. El arrojo de residuos sólidos y desagües suele destacar en la contaminación de ríos costeros como el Rímac o el Chillón. Exorreicas. Drenan sus aguas al mar o al océano. Endorreicas. Desembocan en lagos, lagunas que no tienen salida fluvial al mar. Arreicas. Las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse a una red de drenaje. 8. Presentan problemas de contaminación principalmente por desechos urbanos industriales. La contaminación por fuente doméstica, industrial y minera afectan a los ríos de estas vertientes. Muy bien, ahí está entonces su compañera la Leshka Cadenillas con su participación exclusiva. Muy bien, Cadenillas, Tamán y la Leshka. Entonces tenemos acá, los ríos dice que tienen cuenca exorreica. ¿Qué significa una cuenca exorreica? Recuerda que la cuenca es el área por donde recorre un río, ¿no? Pero si te dice exorreica, quiere decir que este río desemboca fuera de esa área, claro que sí. Y fuera de esa área es el océano. Cada vez que te digan un río con cuenca exorreica, te significa un río que desemboca en el océano, en este caso el Pacífico. Cuando te dicen ríos con cuenca endorreica, son ríos que no desembocan en el Pacífico, sino que desembocan dentro del continente. Pueden desembocar en otros ríos, pueden desembocar en lagos o pueden desembocar en lagunas. Básicamente no tienen salida al mar, ¿no? Y cuando te dicen una cuenca reica, son ríos que no desembocan en ningún lugar, porque en su recorrido se van filtrando, se van secando, antes de que puedan llegar a una red de drenaje. A ese caso se le llaman arreicos. Bueno, en el caso de la cuenca del Pacífico, la mayoría de ríos son de cuenca insorrecta, ¿no? Desembocan en el Pacífico justamente. Ahora, existen también algunos casos de ríos que se pierden en el camino, tal como el río Ica y el río Piura, ¿no? Debido a las altas temperaturas de Piura y de Ica, estos ríos se van filtrando poco a poco y se convierten en ríos arreicos, ¿ya? Ahora, profesor, otro de los grandes problemas que sucede con la vertiente del Pacífico es el tema de la contaminación, ¿no? Uno camina, por ejemplo, por el centro de Lima y va a ver que el gran río Rímac está sumamente contaminado. Desechos que provienen no solamente de las fábricas, no le echamos la culpa a todas las fábricas, es la misma sociedad. Se menciona, Ricardo Palma, en sus crónicas, que en el río Rímac existían camarones, que se podía pescar en el río Rímac. Bueno, eso habrá sido en el tiempo pasado, ¿no? Hoy día lo que encontramos es contaminación y por ahí de repente choros, pero otro tipo de choros, ¿no? No los choros de mar, que estamos acostumbrados a ver. Entonces la contaminación es un gran problema en los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Contaminación por fábricas, por industrias, pero también contaminación que viene proveniente de las familias, etc., etc. Bueno, antes de retirarme, voy a ir a la rúbrica de evaluación oral, ¿ya? Para colocar justamente el tema de las asistencias. Entonces, Perla de la Cruz me mencionaba que había ingresado. Muy bien, Perla. Acá está. Vamos a poner acá 18. ¿Alguien más por ahí que me está escuchando y le he puesto falta? ¿Alguien más? Hable ahora o calle para siempre. Usted está observando en la rúbrica. A ver, tengo en clase a Valery Paredes, Mamani, De la Cruz, Cadenillas, Briceño, Gil,
Tengo a Yeromi, a Berríos, Tichís y Guimaraes. A ver, me escribe en el chat. Yo, profesor Yeromi Ruiz. Muy bien, correcto, Yeromi. Ok. Muy bien, Yeromi. Muy bien, Yeromi. Correcto. Y también tengo acá a 15, me escribe. ¿Qué más? Bueno, Chávez no está. De la Cruz ya está. De lado no está Gil. La veo en línea, pero no me responde. Imagino que tendrá problemas con el audio. Y bueno, Salas no está y Príncipe Acero no está. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Buen fin de semana, cuídense mucho y no olviden de enviarme la evidencia para evitar inconvenientes.